¿Qué onda? En la nueva serie de videos vamos a hablar de estequiometría. Vamos a ver todas sus partes, las partes importantes que hay que conocer de ellos. Vamos a ir desde lo básico hasta lo más complejo. Y bueno, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría nos dicen que es la relación numérica que existe entre especies reactantes y especies producto. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, nos referimos a cuántos moles de hidrógeno gas o cuántos moles de oxígeno gas necesitamos para generar cuántos moles de agua. Lo que nos dice son los coeficientes que necesitamos en una reacción para que esté balanceada y para que se cumpla la ley de la conservación de la materia. La ley de la conservación de la materia se tiene que cumplir en todas y absolutamente cada una de nuestras reacciones. ¿Qué nos referimos con la ley de la conservación de la materia? Que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en una reacción química, lo que metemos es lo que sacamos, tal vez reacomodado. Bueno, antes de entrar a profundo con este video, quiero dejar claro una cosa. Reacción y ecuación química. ¿A qué nos referimos con ello? La reacción química es lo que sucede, lo que podemos ver en la naturaleza, lo que podemos hacer reaccionar en un laboratorio. La ecuación química es la escritura de esa reacción que nosotros vemos cuando escribimos HCl más NaOH igual a... Eso es una ecuación química, ¿ok? Lo que nosotros vamos a balancear es la ecuación química, porque la reacción química se balancea al momento en la que la realizamos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver las bases de la estequiometría para entrar directamente con la primera parte que será balanceo. Bien, ¿qué conceptos necesitamos conocer para hablar de la estequiometría? Bueno, los conceptos que vamos a necesitar conocer para entender bien estos videos van a ser los siguientes. Ecuación balanceada. La ecuación balanceada va a ser la ecuación en la que ya pusimos los coeficientes que nos permiten que se cumpla la ley de la conservación de la materia. Entonces, en una ecuación balanceada, la cantidad de átomos que vamos a tener en la parte de la derecha de los reactivos de la ecuación va a ser la misma que la cantidad de átomos que tenemos a la izquierda. No solamente la cantidad de átomos, no 7 átomos generan 7 átomos, sino los elementos, ¿ok? Si son 4 átomos de sodio de un lado, 4 átomos de sodio del otro. Entonces, eso va a ser una ecuación balanceada y va a ser una parte muy importante que entender para entender estos videos. Reacción estequiométrica. Una reacción estequiométrica es una reacción idealizada, es una reacción en la que la cantidad de átomos que tenemos de un lado va a ser la que estequiométricamente necesitamos para que reaccione todo con un 100% de rendimiento. O sea, es una reacción que en la vida real no vamos a ver generalmente, pero que es una reacción que nos permite teóricamente saber qué debería pasar. Reacción real. La reacción real es lo que pasa en la realidad. Cuando metemos los compuestos, vamos a ver que la cantidad de reactivos que reaccionan entre sí no va a ser el 100% y no vamos a tener una cantidad estequiométrica. No vamos a lograr meter 2 moléculas o 2 moles de un elemento y 1 mol de uno exactamente para que absolutamente todos los átomos reaccionen y nos generen el compuesto que queremos. Entonces, una reacción real es lo que está pasando en la vida real. En el caso de los problemas, cuando realizamos un ejercicio, lo que nos dice el ejercicio que pasó, eso sería la real. Lo ideal es cuando nosotros hacemos el balanceo estequiométrico, ¿ok? Reactivo limitante. El reactivo limitante es aquel reactivo que se nos va a acabar en una ecuación o en una reacción. Si nosotros metemos un reactivo X y un reactivo Y vemos que empiezan a reaccionar hasta que uno de los dos se acabe, el que se acaba es el reactivo limitante. ¿Por qué? Nos limita la reacción. En el momento en el que se acaba ese reactivo, la reacción se detiene. Por eso, reactivo limitante. Y por ende, el reactivo en exceso va a ser el otro reactivo o otros reactivos. Todos aquellos reactivos que no sean limitantes van a estar en exceso y los vamos a ver representados en una ecuación real del otro lado de la reacción. Por último, rendimiento de una ecuación. El rendimiento de una ecuación va a ser la comparación porcentual entre lo que pasa en nuestra reacción o nuestra ecuación estequiométrica contra lo que está pasando en nuestra ecuación real o nuestra reacción real.
¿Ok? Si entendemos estos conceptos, podemos pasar directamente a lo que va a ser el balanceo de una ecuación para poder de ahí empezar a ver reactivo limitante, etc. Bueno, antes de empezar con lo que es el balanceo de reacciones, me interesa que veamos lo que son los diferentes tipos de reacciones. Vamos a empezar con estos dos. Vamos a ver 6 tipos de reacciones. Hay más, podemos ver reacciones rápidas, lentas, endotérmicas, exotérmicas, pero en este momento para este tipo de videos, para estequiometría, me interesa que conozcan estos 6 tipos de reacciones. Entonces, vamos a ver primero estos dos. La primer tipo de reacción es la reacción de síntesis. La reacción de síntesis o de composición es cuando estamos generando algo nuevo a partir de dos partes, ya sean dos compuestos que generan un nuevo compuesto, un compuesto y un elemento que generan un compuesto, o dos elementos que generan un compuesto. En este caso estamos hablando de la combustión de fósforo, en la que tenemos fósforo sólido, lo que tenemos en un fósforo de hecho, con oxígeno que nos generan óxido de fósforo. Entonces, en este tipo de reacción, de dos diferentes elementos estamos generando uno. ¿Ok? Siguiente tipo de reacción, reacción de descomposición. Lo contrario, cuando de una sustancia, de un compuesto, vamos a separarlo en sus dos partes o más partes. Entonces puede separarse en dos compuestos, en un compuesto y un elemento, o en dos elementos. ¿Ok? En este caso tenemos el carbonato de calcio, que se separa en óxido de calcio y dióxido de carbono. Estas dos son reacciones muy sencillas de entender, que podemos ver a simple vista, pero es importante que las conozcamos. Los siguientes tipos de reacciones van a ser los de sustitución. Vamos a tener la reacción de sustitución o desplazamiento, en la que el catión sustituye a otro catión. En este caso tenemos cobre, nitrato de plata. El cobre va a llegar a sustituir la plata y nos va a dejar plata y nitrato de cobre. ¿Ok? La reacción de doble desplazamiento es en la que la sustitución es doble. Vamos a tener que un catión desplaza al otro, pero el otro catión va a abarcar el espacio que dejó libre el primer catión. En este caso, nitrato de plomo 2, yoduro de sodio. El plomo y el sodio se van a desplazar uno al otro, se van a cambiar de anión. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Yoduro de plomo 2 con nitrato de sodio. ¿Ok? Este tipo de reacciones se me hace que también son sencillas de ver, en las que veamos que los cationes cambian. Vamos a tener una reacción de sustitución o doble sustitución, o desplazamiento y doble desplazamiento. Entonces, veamos los últimos dos tipos de reacciones. Los últimos tipos de reacciones que vamos a ver van a ser los siguientes. Reacción de neutralización o ácido-base. Es una reacción en la que tenemos una base, que si se acuerdan del video de nomenclatura, las bases son los hidróxidos, y un ácido, que un ácido es un componente que tiene hidrógeno trabajando con H positivo, y que al soltarse en agua nos libera los hidrógenos positivos. Entonces, en este caso tenemos hidróxido de sodio, ácido clorhídrico, que nos van a dar una sal, siempre una sal, sal o oxisal, pero siempre una sal. En este caso, cloruro de sodio, sal de mesa, y agua. ¿Qué es lo que pasa en estas reacciones? Tenemos una doble sustitución en la que el sodio sustituye al hidrógeno y nos genera el cloruro de sodio, y el hidrógeno reacciona con el oxidrilo, el radical oxidrilo, y nos genera agua. Se están neutralizando. Al final lo que tenemos ya no está ni ácido ni básico, tenemos una neutralización. Por último, vamos a ver las reacciones redox. Las reacciones redox hay que tener mucho cuidado. Muchas de las reacciones anteriores caen en esta categoría de reacción redox. La reacción redox es una reacción en la que uno de los componentes se va a oxidar y el otro de los componentes se va a reducir. ¿A qué nos referimos con oxidar?
Oxidar es perder electrones. Uno de los componentes va a trabajar con una valencia más positiva, o sea, va a perder electrones, y el otro va a trabajar con una valencia más negativa, va a ganar electrones. ¿Cómo vamos a ver esto? Tenemos que ver las valencias con las que está trabajando cada elemento de la reacción. En este caso, el zinc, al estar en estado elemental, o sea, libre, le vamos a poner una valencia 0. Ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico, después de todo, es un cloruro. El cloruro siempre trabaja el cloro en negativo. Y como es un ácido, el hidrógeno en positivo. Más 1 menos 1. ¿Y cómo están al final? El cloro sigue siendo un cloruro. Sigue trabajando con menos 1. Vemos que no hay cambio en el cloro. Pero el zinc, al entrar en su forma cloruro de zinc 2, está trabajando con una valencia más 2. ¿Ok? Necesitamos 2 cloruros para balancear el zinc. Zinc está con más 2. Y el hidrógeno, al estar en su forma gas, es como elemento libre, su valencia es 0. Entonces, ¿qué elemento se oxidó? ¿Qué elemento donó electrones? ¿Qué elemento perdió electrones? De 0 a más 2, perdió 2 electrones, el zinc se oxidó. Y el hidrógeno, de pasar de más 1 a 0, ganó un electrón, se redujo. ¿Cómo vamos a ver las reacciones redox? Vamos a tener que ver los estados de valencia o los estados de oxidación que están trabajando cada uno de los elementos y ver que uno se está reduciendo, por lo cual uno se va a estar oxidando, porque los electrones son otra cosa que cumple con la conservación de la materia o de la energía, y siempre va a estar la misma cantidad que se pierde, se van a estar ganando en otro lado. ¿Ok? Hasta aquí los tipos de reacciones. Ahora sí vamos a pasar con lo que serán los balanceos. Los veo en el próximo video para que conozcamos las maneras de balancear las reacciones.